We bow to your cross, O Lord, and we glorify your holy resurrection. Yo les voy a hablar un poquito del tema de la iconografía, que hace parte de lo que celebramos en Cuaresma cada año. El primer domingo de Cuaresma está dedicado a la iconografía. Pero iconos también para nosotros son muy importantes, como nos llevan a un encuentro con Dios, o pueden. Depende también de nosotros y nuestra disposición. Así que voy a empezar hablando un poquito de iconografía y iconografía de esta temporada de Cuaresma, y vamos a terminar con el icono de Cristo el novio, o Cristo el esposo también a veces lo llaman. Iconografía, iconos para nosotros orientales, bizantinos, católicos y ortodoxos. Iconos son teología. Iconos son, se puede decir, sacramentos. Iconos tienen un lugar muy especial, importante en la transmisión de la fe, teología y espiritualidad de la iglesia bizantina. Lo que encontramos nosotros hoy día, encontramos que iconografía va muy de moda. Y entonces uno puede ver iconos en muchos lugares porque es arte espiritual, y entonces atrae a la gente, pero desafortunadamente mucha gente no entiende lo que es iconografía. Iconografía empezó antes de la legalización del cristianismo. O sea, cuando vamos al año 313, fue el año de la legalización con el edicto de Milán, la legalización del cristianismo, y terminó la persecución de los cristianos, bueno, en términos del Imperio Romano. Antes de la legalización hubo arte cristiana, o sea, los primeros iconos. Iconografía no era como no era arte simplemente como para decorar un espacio donde los cristianos se juntaban para rezar. Tenía un objetivo bien preciso. Iconografía o arte cristiana tiene como objetivo la inculturación de la fe, la ilustración de verdades divinas, no simplemente la ilustración de algo del Evangelio. También como objetivo tiene llevar la mente y el corazón hacia lo celestial, hacia un encuentro con el divino. Y también participar con los sentidos, primariamente los ojos, en este encuentro con el divino. Arte cristiana no es simplemente una decoración o una ilustración, y no es algo para entretener a los sentidos. Es un encuentro con la teología y la espiritualidad. Cuando nosotros vamos a entender un poquito la importancia de la iconografía, entonces mejor podemos entender también el segundo concilio de Nicea, que es el concilio que terminó
la cuestión del iconoclasmo o de la iconoclastía, la destrucción de los iconos. Para nosotros, para nuestra iglesia, este momento del concilio se puede considerar como una renovación de la teología del icono. Y de una vez nos dio la enseñanza que todavía nosotros, que guía nuestra espiritualidad y nuestro entendimiento de la iconografía. La iconografía de las catacumbas nos presenta temas de muerte y resurrección y también temas del reino de Dios. Naturalmente, porque las catacumbas son cementerios construidos alrededor de los restos de los mártires, estos temas son muy importantes. También en los siglos antes de la legalización del cristianismo, las catacumbas fueron los únicos lugares públicos para los cristianos. Y no era un lugar donde se celebraba la liturgia o la misa, era simplemente un lugar para visitar a las tumbas de los mártires y los otros fieles cristianos. Las catacumbas no eran lugares de persecución. Los romanos dejaban en paz los que iban a las catacumbas para rezar, porque los romanos paganos tenían miedo de los muertos, naturalmente, y entonces los dejaron descansar en paz y también dejaron a los cristianos para ir a rezar y venerar los lugares, las tumbas de los santos mártires. Antes del edicto de Milán, generalmente en el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos. Era la época de los mártires. Pero en las catacumbas, los cristianos encontraron paz, encontraron el plan de Dios y encontraron imágenes o íconos de resurrección, íconos de esperanza. Pero no era la iconografía que nosotros usamos hoy día. Eran otros temas, específicamente temas del Antiguo Testamento. Por primero, el tema de Jonás en la balena. Por segundo, Daniel con los leones. Por tercero, los 3 niños hebreos en el horno. Por cuarto, Noé en la arca. Todos temas de resurrección o vida después de muerte. ¿Por qué son importantes estos temas iconográficos de resurrección? Porque son del Antiguo Testamento. ¿No hubiera sido mejor hacer un icono de la resurrección de Jesús o algo que nosotros hoy día usamos? Para los cristianos de la antigüedad, de los tiempos después de Pentecostés, tiempos de los apóstoles, y especialmente los cristianos marcados por la tradición judía, cristianos de origen judía también. La conexión al Antiguo Testamento ha sido siempre muy fuerte. Y no era por recordar lo que Dios ha hecho, sí, eso es importante, pero es porque ellos leen el Antiguo Testamento como una revelación, que Dios estaba usando los personajes, profetas, eventos del Antiguo Testamento como una prefiguración de lo que va a pasar.
Y entonces en estos temas de Jonás, Daniel, los tres niños hebreos y Noé, los cristianos veían una imagen de resurrección. Y en esa imagen entendían mejor lo que Dios ha planeado para su pueblo y la iglesia. Dios, por medio del Antiguo Testamento, mostró a su pueblo, a la iglesia, mostró y reveló cómo todo iba a desarrollarse en su proyecto de salvación. Entonces, la perspectiva de la iglesia antigua y también de los padres de la iglesia lee y entiende el Antiguo Testamento como revelación del plan de Dios. Por eso, las imágenes de las catacumbas son igualmente imágenes de resurrección y son también importantes para nosotros. Ustedes también ahora que estamos celebrando en la Cuaresma la liturgia de los dones presantificados, pueden escuchar muchas palabras del Antiguo Testamento, no solamente las lecturas, pero también en la himnografía, en los himnos de esta temporada de Cuaresma. Y nosotros cantamos de Jonás y Daniel y los tres niños hebreos y Noé. También en las vísperas y las maitines del tercer domingo de Cuaresma, hemos cantado en los himnos sobre la veneración de la cruz. Hemos cantado de Moisés, Noé y Daniel. Y específicamente hemos cantado de ellos cuando estaban rezando a Dios con sus brazos extendidos. Y entonces es la posición prefiguración de Cristo crucificado con sus brazos extendidos. Y es otra manera de apreciar el Antiguo Testamento, cuando uno lo conecta con el Nuevo Testamento y todo lo que pasó en el Nuevo Testamento ya prefigurado en el Antiguo Testamento. Hay pero muchos iconos de la pasión de Jesús. Y quiero enfocarme en tres iconos principales y después hablar un poquito de otro icono que también es importante tiene su lazo a esta temporada de Cuaresma. El primer icono es el icono del Cristo el novio. Cristo atado y azotado con la capa de color rojo, púrpura y la corona con espinas en la cabeza. Este icono hace parte del cuento de la historia de la pasión de Jesús. Tengo aquí uno como muestra que Jesús está atado y tiene la capa y la corona. Y normalmente este icono se llama el esposo o el novio. Y de este tema vamos a hablar un poquito más tarde. El segundo icono de la pasión es el icono de Cristo en la cruz. Normalmente en nuestras iglesias usamos el icono de Cristo crucificado y muerto.
porque este punto de su muerte es como es el punto, el momento más importante. También como nosotros tenemos el icono, como hacemos el icono de Cristo en la cruz, se nota en su manera y su forma de ser una cierta tranquilidad y paz. Se nota hasta una cierta armonía. Se nota algo de hermoso en cómo está el cuerpo puesto en la cruz. Y es porque en la muerte tenemos el encuentro de dos realidades opuestas. O sea, la perfección de Dios y el pecado. Y el peor fruto del pecado, muerte. Y entonces, ¿por qué Jesús está muerto? No significa que Él perdió su divinidad o este lado de perfección que se puede encontrar solamente en Dios. Y entonces cuando vemos el Cristo en la cruz, el enfoque es esa perfección que es el encuentro con el pecado y muerte. Cristo Dios en su muerte en la cruz no perdió la perfección de su divinidad y nunca perdió a la muerte, pero Él aceptó la muerte para poder restituirnos a vida eterna. En las cruces más antiguas, o sea, hay por ejemplo la cruz en las puertas de la iglesia de Santa Sabina en Roma, o también hay la cruz que nosotros conocemos como la cruz de San Damiano, de San Francisco de Asís. En estos iconos, Jesús tiene los ojos abiertos, pero Él está ya muerto. Y eso de tener los ojos abiertos, era una manera de mostrar el poder de Cristo como Dios, y Él aceptó la muerte y nunca perdió su poder, su divinidad o su capacidad de escoger la muerte. Y entonces, y eso lo vemos también en otros íconos de Jesús. Por ejemplo, el ícono del Cristo muerto en la tumba. Lo que nosotros conocemos más es el ícono de Viernes Santo que ponemos en la tumba, parecido a este aquí. Pero hay otros íconos de Jesús en la tumba y tengo uno aquí. Y él está muerto, pero está de pie. Este es un icono antiguo, entonces un poquito oscuro. Y a su lado está María, su madre. Este icono muestra todos los hechos de su muerte. Cristo puesto de pie en su tumba, ojos cerrados, las manos cruzadas en su pecho, las heridas visibles pero limpias de sangre. Es otro ejemplo de Jesús que en su muerte nunca perdió a su divinidad, nunca perdió su poder como Dios, nunca perdió al pecado. El cuarto icono que quiero mencionar
es el icono del Cristo no hecho por manos humanas. Este icono también tiene una historia bien complicada, pero especialmente en la iglesia romana lo llaman el velo de Verónica. Y por eso lo quiero mencionar, porque también tiene su conexión a la pasión de Jesús. Este icono lo llamamos el mandilión o agiropita. Agiropita significa no hecha por manos humanas. Tiene 3 diferentes historias. La historia conocida en nuestra iglesia es que fue hecha para enviar al rey Abgar de Edesa, que envió su emisario a Jesús para pedir a Jesús y ofrecer a Jesús hospedaje en su reino de Edesa, porque Abgar escuchó que Jesús estaba haciendo muchos milagros en el pueblo de Israel, pero los líderes judíos no lo querían. Entonces él, que estaba sufriendo de alguna enfermedad, él pidió que Jesús lo sanaba y que también le ofreció hospedaje en su reino lejos de los líderes de los judíos. Y entonces la historia se conservó en un volumen de la Iglesia Antigua, la historia eclesiástica escrita por Eusebio de Cesarea en el IV siglo. Eusebio juntó toda la historia de la iglesia antes de San Constantino. Y entonces tiene mucha información interesante sobre la iglesia perseguitada en ese tiempo. Bueno, es la primera opción sobre el velo de Verónica. El segundo es el velo de Verónica, como de la Vía Crucis. Y el tercero, que parece más posible como historia, que el sudario que nosotros conocemos, el sudario de Turín, que fue enviado al reino de Edesa, donde estaba Abgar. Y lo llevó el San Bartolomeo, lo llevó ahí. Y entonces, pero no estaba completamente extendido, solamente la parte de la cabeza era visible para la veneración del pueblo. Así que sí, tiene alguna conexión, pero desafortunadamente no conocemos toda la historia. Es todavía uno de los misterios para descubrir. Pero como tema, especialmente conectado al sudario que cubrió la cabeza de Jesús, que está mencionada también en el Evangelio, es también otro tema para esta temporada de Cuaresma. Los 3 iconos, pero principales, son eso del Cristo el novio, Cristo en la cruz y Cristo muerto en la tumba. Cuando el icono de Cristo en la tumba tiene su madre al lado, eso es como la Pietà, pero versión bizantina. Y como viene llamado Madre, no llores por mí. Es el nombre del icono.
Si la Madre de Dios no está a su lado y es solamente el Cristo, entonces el icono viene llamado extrema humildad. Ahora quiero enfocarme en un poquito sobre el tema de Cristo el novio o Cristo el esposo. El título novio viene del Evangelio. Específicamente les voy a leer el texto de la parábola que nos habla de Jesús novio. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. La parábola del novio, pero no es algo nuevo. Jesús estaba usando temas del Antiguo Testamento. De hecho, en la profecía de Isaías podemos encontrar este tema de los novios muchas veces. Y de hecho de eso vamos a hablar mañana también. Y habla siempre de la novia como Israel, el pueblo de Israel, y el novio es Dios. También hay un lado un poco crítico de la novia, porque Isaías también llama a Jerusalén la novia adúltera. Y Dios siempre es el novio. Pero no es solamente, no lo encontramos solamente en Isaías, también lo podemos encontrar en Jeremías, que escribe de la novia Israel y cómo ella fue infiel a Dios buscando otros dioses. Osea y Ezequiel también hablan de los novios. Y el ejemplo más claro en el Antiguo Testamento es de Cantares de Salomón, donde el amor entre Dios y su pueblo Israel se puede más entender y ver. Para los cristianos, y especialmente cristianos de la iglesia antigua, Cantares de Salomón es una prefiguración del amor entre Jesús y la iglesia. El tema, pero, del novio lo podemos entender como
se puede entender que Jesús, que es el cumplimiento de la promesa de Dios, del plan de Dios, el Mesías prometido, y entonces con Jesús se iba a realizar la reconciliación entre Dios y no solamente Israel, pero con toda la humanidad, todos que fueron creados por la mano de Dios. ¿Por qué es importante este tema para Cuaresma? Bueno, en la Semana Santa, nosotros cantamos en lunes, domingo por la noche hasta miércoles, cantamos los maitines del novio. Y estos maitines tienen como canción principal lo que es nuestra teología y nuestro entendimiento del novio Jesús. Nosotros cantamos, he aquí el novio que llega a medianoche. Bienaventurado pues el siervo que él le encontrará despierto, pero a quien no encontrará listo es indigno. Entonces mira, alma mía, que no te quedes dormida y que se cerrará la puerta del reino y serás entregada a la muerte. Pero quédate alerta, exclamando, Santo, santo, santo eres tú, oh Dios. Entonces, en la iglesia, el novio Jesús va o viene para reconciliar la novia con el novio Dios por medio de Jesús, que es novio. Lo que es importante entender, y por eso es es un temazo cuaresimal. El momento cuando Jesús en la cruz, antes de morir, llama a Dios y dice en hebreo, dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esta frase, esa pregunta, es una expresión del noviazgo, porque, claro, Jesús está repitiendo las palabras del Salmo 22, pero más importante, la palabra abandonado parece solamente dos veces en la Biblia. Oltre al Salmo 22, aparece en Génesis, en el segundo capítulo 24. La palabra abandonar se encuentra en la frase, el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hecho que esa palabra la usó Jesús para expresar lo que él sintió en este momento antes de morir en la cruz, no es una palabra, no es una pregunta desesperada, pero mejor dicho,
es un reconocimiento de la relación se puede decir, el matrimonio entre Jesús y la iglesia, Jesús y la humanidad. La muerte de Jesús efectivamente es el punto de unión matrimonial entre Jesús y la iglesia. Por eso la palabra abandonar es clave para entender la importancia de este momento y de las palabras pronunciadas por Jesús. No hay momento más humano en la vida de Jesús que el momento de su muerte, porque en morir, Él se unió, un solo cuerpo, se unió a nuestra humanidad compartiendo con nosotros la muerte para entonces compartir con nosotros su divinidad. Interesante que Santa Teresita también escribió de este tema del novio, y ella escribió: la cruz es la cama matrimonial. Eso sí que suena un poquito vulgar, pero no estamos hablando de una realidad divina, de cómo Dios planeó nuestra sanación y nuestra restauración a la dignidad que era su plan original. Y entonces ese sí es un hermoso enfoque para no solamente Cuaresma, pero también para la Semana Santa. Bueno, ¿tienen preguntas? Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sí, creo que hay dos mujeres mártires del nombre Verónica, pero no conocemos bien la historia. Una es de los tiempos de Jesús, pero también con su nombre es un nombre no judío. Verónica es una combinación de una palabra en latín y otra en griego. Y icona es imagen o icona, y vera, verdadera imagen. Lo que pasó, de lo que nosotros podemos entender de la historia, que cuando los europeos llegaron a Tierra Santa para visitar, encontraron imagen de este icono arriba de la puerta de entrada a la ciudad de Jerusalén y otras ciudades, porque la historia de Abgar, del rey de Edesa, cuando Edesa fue invadida por los persianos, los cristianos, el icono o el síndone, lo pusieron cerca de la puerta de entrada a la ciudad de Edesa, atrás de una pared. Así que era escondida para preservarla de los persianos. Y entonces, después de 150 años bajo los persianos, Edesa fue liberada y encontraron el icono o el síndone con el rostro de Jesús. Y porque era cerca de la puerta, así pasó en muchas ciudades, especialmente en el Imperio Romano o bizantino, que ese icono fue siempre cerca de la puerta. Hasta en algunas de nuestras iglesias
se puede notar que hay el mismo icono cerca de la puerta, sino fuera de la iglesia, en la primera entrada a la iglesia, porque es como es la imagen, el icono protector de la puerta de una casa o de una iglesia o de una ciudad. Pero entonces, por lo que nosotros podemos deducir de la historia, que probablemente los cristianos romanos, cuando venían de peregrinos a Tierra Santa y entonces trajeron la tradición de la Vía Crucis, entonces con eso Verónica entró en la cultura religiosa y espiritual del occidente. Es una persona, pero no sabemos si es la persona de ese icono. And we glorify your holy resurrection. Sí, bueno, los números tienen siempre algún significado, pero es más algo interpretativo, no es algo que podemos decir con certeza que eso significa. A veces dicen, porque eh, la fundación de toda la Biblia son los 5 primeros libros. Entonces es como Dios habló primariamente por el Pentateuco con su pueblo y con humanidad por medio de Israel. Entonces es una de las posibles explicaciones, porque no es un número muy usado, 5 y 5 o 10, porque normalmente es 3, 4, 12. Entonces se puede interpretar en diferentes maneras y esa es una de las posibles interpretaciones. We bow to your cross, O Lord. Bueno, Señor Dios, te pedimos que nos acompañes en este camino, en esta peregrinación de Cuaresma y que nos revelas su rostro para poder conocerte, para poder crecer y para poder realizarnos como cristianos. Y eso lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We